¿Dónde está el kiosco? No hay kiosco. Un kiosco de periódicos. Es que no hay ningún kiosco. Mierda para ti. El Alzheimer es una demencia, es una enfermedad degenerativa que hoy por hoy no tiene curación ni tampoco tratamiento. Menudo día estoy teniendo. Uno de esos días que dices, mira, menos mal que me he levantado de la cama, porque si no, me habría perdido tantas cosas buenas. La familia tiene que aceptar las limitaciones de la persona y una vez de que las acepta, comunicarse con esa persona de diferente manera, porque esa persona a veces no está situado en tiempo y espacio, con lo cual está viviendo otros acontecimientos de la vida que lo han vivido y que se creen que es el presente, pero que ya es pasado. ¡Rodeamos la rotonda! Llegamos al gobierno vasco y ahí pancartas y consignas, que nos vea bien la prensa. Luego bajamos por la Gran Vía y llegamos al gobierno civil y ahí, ya sabéis, entregamos nuestras reclamaciones. Esto es una propuesta pacífica. ¡Euskalduna! ¡No se cierra! Si la familia se centra en ese pasado y le lleva la conversación, el paciente se siente más a gusto. Aquí el gobernador civil. Mi poder es absoluto. Punto 1. No habrá despido ni represalias contra los trabajadores. Concedido. Punto 2. Que el gobierno garantice una carga de trabajo que haga viable el astillero. Concedido. Punto 3. Merienda a su hora y con untables y a poder ser con Corazoncitos. Yo soy tu hijo. ¡No! ¡Que tú eres mi hijo! ¿Tú qué vas a ser mi hijo? ¡Culebra! Y me solté ya.